el progreso a la manera de Dios. El mundo tiene su forma de progresar. Normalmente el mundo tiene la forma de un progreso agresivo. El poder crecer para alguien o para alguna persona implica o supone ponerse encima de alguien. Y normalmente el progreso de una persona implica la destrucción, el deterioro o hacerle daño a alguien más. Es lamentable ver lo que está pasando en la zona de Israel y en la zona de la Franja de Gaza. Es bien duro ver gente que está muriendo por una guerra fallida, una batalla que viene de siglos entre palestinos y judíos. Es triste ver cómo muere gente. El conteo que se ha hecho hasta hace muy pocas semanas nos dice que son 30,000 personas que han muerto en la zona de la Franja de Gaza. Y los israelitas están haciendo un esfuerzo por cerrar todas las partes del país para que no entre ayuda humanitaria, que no entren alimentos. Es bien triste ver que el progreso de un país se define por la destrucción de otro. Normalmente cuando alguien quiere ascender, cuando alguien quiere mejorar en posiciones, tiene que dañar a alguien, ya sea porque tiene que decir que es un mejor empleado o porque tiene que quitarle derechos a otro. Y normalmente estamos acostumbrados a que todo el beneficio, la victoria de una persona se basa en el fracaso de alguien, pisoteado o humillado. El progreso a la manera de Dios nos habla de otra cosa. El progreso a la manera de Dios nos habla de una bendición de parte del Señor. Cuando Dios va a mover a alguien, cuando Dios va a promover a una persona, lo va a hacer por medios espirituales. Y eso implica algo muy diferente. Porque cuando Dios va a hacer ascender a una persona, cuando Dios va a promocionar a alguien a una bendición más alta, lo va a hacer a través de su mover, de un mover espiritual. Ahora, cuando hablamos del progreso a la manera de Dios, estoy hablando de instrumentos. Diga conmigo, instrumentos. Dios indudablemente usa personas para bendecirnos a nosotros. Él se mueve en personas y en circunstancias. En dos cosas se va a mover Dios: en personas y en circunstancias. Diga conmigo, personas y circunstancias. Normalmente, para bendecir a un hijo de Él o a una hija de Él, Él va a tener que mover a alguna gente. Pero estas personas tienen que ser, muchas veces pensamos que en las cosas del evangelio, Dios siempre va a mover cristianos para bendecir cristianos. Pues le vengo a decir algo bien triste, no es así. Cuando Dios mueve personas, estoy hablando que mueve cualquier tipo de persona, pequeño, grande, inconverso, converso, católico, evangélico, adventista, testigo de Jehová. Porque cuando Dios bendice a uno de sus hijos, lo va a hacer a través de cualquier circunstancia. Diga conmigo, a través. ¿Cómo lo hace? ¿Cómo hace Dios para bendecir? Usa personas como instrumentos. Usa personas como instrumentos, pero también usa situaciones para glorificarse en las dos cosas. Se glorifica en personas y se glorifica en situaciones. Normalmente, las personas que nos reunimos, que glorificamos a Dios, nos vemos envueltas en situaciones a veces complicadas, a veces no tan complicadas, pero es bien importante tener claro que Dios usa personas y situaciones. Las dos cosas Dios las usa para bendecir. Entonces, en este caso, en el capítulo 45 de Isaías, Dios está usando a un hombre que no es creyente, un hombre que no es judío, un hombre que es poderoso, pero que no conoce a Dios. Y es bien hermoso comenzar a ver cómo Dios va a usar a una persona que ni tan siquiera conoce a Dios para glorificarse, para bendecir a su pueblo. Y esto es algo muy importante. ¿Por qué? Porque fíjense que nosotros tenemos la mala costumbre de ver personas que nos van a bendecir. Siempre andamos detrás de algo de interés. Lamentablemente, muchas relaciones son basadas en los intereses económicos. Y cuando vemos que alguien que tiene alguna condición económica, política, o tiene algún beneficio o una posición, está alrededor de nosotros, normalmente pensamos, tal vez se acuerda de mí esta persona, tal vez me ayude en esto, o tal vez me ayude en lo otro. ¿Y sabe qué es lo que sucede? Normalmente somos avergonzados, porque allá donde nosotros pusimos los ojos,
Allá donde nosotros pusimos los ojos en un hermano, en una hermana, en un amigo, en una amiga, en un pariente o en alguien que pensamos que nos iba a ayudar con dinero o con un favor, nos damos cuenta que ninguno de ellos nos ayudó, porque el que nos ayuda no es un hombre, sino que siempre es Dios ayudando a su pueblo. Gloria al Señor. Ponga sus ojos en las personas correctas. ¿Quiénes son las personas correctas? Los que se dejan usar por Dios. Pero antes de poner sus ojos en personas correctas, ponga sus ojos en quien tiene las bendiciones eternas, en quien mueve los cielos, la tierra, domina los mares, la creación, y quien tiene el poder de quitar y poner reyes. Ponga sus ojos en aquel quien es poderoso, quien es nuestro Señor Jesucristo. El más grande ser que existe en este mundo es el Señor Jesús, y es quien promueve, asciende, bendice, prospera y bendice a las naciones. Él es el que promueve, Él es el que sube, Él es el que tiene las bendiciones en sus manos. No ponga sus ojos en las personas. Ponga interés, ponga atención en la gente, trate bien a las personas, pero nunca ponga su corazón en personas. Ponga su corazón en Dios, porque Él lo va a bendecir. Él va a bendecirle a usted. Nunca se olvide que vale más orar a Él. Nunca se olvide que vale más pedirle a Él que suplicarle a una persona. Siempre Dios es el que tiene el poder de las bendiciones en sus manos. Amén. Cuando Dios va a bendecir a alguien, entonces va a usar instrumentos. Un instrumento es cualquier persona, hombre, mujer, niño, niña, creyente, no creyente. Veamos nuevamente eso. ¿Quién es un instrumento de Dios? Un instrumento de Dios es una persona creyente, no creyente, puede ser cristiano, no cristiano, niño, niña, niña, adulto, pequeño, mujer, hombre, no importa quién sea, porque Dios usa lo que Él quiere usar. La Biblia nos dice que Dios ha usado personas de diferentes clases. Puede usar gente pequeña, puede usar gente grande, puede usar gente pobre, puede usar gente poderosa, pero algo les voy a saber decir: Dios usa personas. Diga conmigo: Dios usa personas. Ahora, en este caso, en el rey Ciro, vemos una característica especial. En los capítulos anteriores nos dice que el poder de Dios fluye. El poder de Dios fluye a favor de nosotros, pero es un mover espiritual. Para bendecir a alguien, Dios tiene que mover, Dios tiene que actuar en un mover espiritual. ¿Por qué? Les voy a explicar. Ante las situaciones que vemos en nuestra vida, muchas veces no estamos peleando con personas, sino que con seres espirituales. La Biblia nos dice, el apóstol Pablo dice, que no tenemos lucha contra carne ni sangre, sino que tenemos una lucha contra un mundo espiritual. Y a veces, hermano, mucha gente que está alrededor de nosotros, muchas personas que se mueven alrededor de nosotros, no están siendo dominadas por Dios, sino que muchas de esas personas están siendo usadas por Satanás. Entonces, el progreso de una persona se limita muchas veces a que haya gente que está siendo usada por el diablo. Fíjese que en Usulután yo sufrí mucho porque siempre había gente atacándonos. Los primeros 5 años fue una lucha con las autoridades, porque normalmente el gobernador, la gente, había una bóveda. El templo está construido en un espacio donde pasa agua, pero el problema es que todos los inviernos el agua de Santiago de María bajaba trayendo ramas y árboles, y la bóveda tenía un muro a la mitad del paso del agua. Y lo que sucedía es que las ramas se quedaban ahí. Entonces, había ocasiones donde se inundaba y la gente decía, el tabernáculo era una situación natural. Y muchas veces yo viendo el cable por la noche, aparecía el gobernador diciendo, el tabernáculo tiene la culpa, las cosas, y era una acusación bien dura. Mire, yo recuerdo un año que fue el último año que realmente molestaron por eso, hasta que yo me fui, porque después sucedió otra inundación. Pero yo les dije a los hermanos, ya estoy aburrido que todo mundo nos hable y diga cosas de nosotros. Vamos a hacer una vigilia. Y dije que hice una vigilia pidiéndole a Dios para que no hubiera inundaciones en ese invierno.
Y fíjese que para la gloria y honra del Señor, desde ese día en adelante, hermano, ¿sabe qué hizo? Se murió el gobernador. Entonces, no se murió, quedó vivo. Pero mire cómo es Dios de bueno. Dios me dio una idea. Mira, en lugar de estar que te estén molestando, bueno, le pedí ayudas a los hermanos de la iglesia. Nosotros somos amigos de unos hermanos que son propietarios de ferreterías. Entonces les decía, ahí le fui a fiar una motosierra, le fui a fiar, ¿verdad? Unas ¿cómo se llama? Herramientas para sacar toda la suciedad. Entonces, cada invierno, antes de que lloviera y todo, limpiábamos la bóveda, estábamos pendientes. Entonces Dios me dio esa idea, es decir, estar pendiente de la bóveda. Pero sinceramente, hermano, fíjese que no recuerdo haber ido a sacar muchas ramas, sino que Dios fue bueno. Y ya no sucedieron esas cosas. Y el gobernador dejó de molestar. Pero siempre, hermano, prácticamente nos movemos en oposición. El cristiano tiene que estar acostumbrado a moverse en oposición, a moverse en situaciones donde no te van a ayudar, donde te van a cerrar puertas, donde te van a maltratar. La persona que está aquí queriendo buscar la bendición de Dios, ¿quién quiere la bendición de Dios? Tiene que estar seguro que va a tener que pelear con un mundo espiritual. Entonces, ¿qué es lo primero que Dios hace para poder bendecirnos a los hijos de Él? Lo que hace es que mueve esos obstáculos para que nosotros podamos, hermano, caminar en medio de las oposiciones. Yo no digo con esto de que no se van a levantar en tu contra. Yo no digo con esto que no va a haber una persona que va a decir: a este no lo bendigan, a este no le den, a este no le ayuden. Pero como en este mundo, hermano, hay que estar claro de algo. Cualquier persona puede decir que no te ayuden, cualquier persona puede decir que no te bendigan, pero si Dios te ha definido y ha dicho: a vos te voy a bendecir, la bendición es para vos, hermano. Y no te preocupes, porque va a tener que pelear Dios con un mundo espiritual de demonios, pero al final nos vamos a dar cuenta que la victoria siempre es de nuestro Señor Jesucristo. Ante cualquier oposición, Jesús es nuestra estandarte y nuestra victoria en medio de las oposiciones del mundo. No se preocupe si lo comienzan a atacar. No se preocupe si lo comienzan a hacer cuadritos y pedacitos. ¿Por qué? Porque a nosotros toda esa acusación y todas esas palabras que nos dicen, ¿sabe para qué nos ayudan? Para ser mayormente bendecidos. Dice la palabra de Dios que los enemigos de Israel contrataron a un antiprofeta, a un antividente para maldecir a Israel. Pero cada vez que Balaam quiso maldecir a Israel, todas esas maldiciones que el pueblo que era en contra de los hijos de Dios, los israelitas, todas esas maldiciones, en lugar de ser de oprobio del pueblo, sirvieron de bendición. Porque la maldición del mundo a ti no te hace destruir. La maldición del mundo a ti te hace ser bendecido. No importa quién te esté diciendo cosas, no importa quién se esté oponiendo, porque si Cristo está de tu lado, Él va a abrir un camino en medio del desierto. Él va a abrir un camino en medio del mar, porque Él está contigo. Que te digan lo que sea, que hablen lo que quieran de ti, pero si Cristo está contigo, somos mayoría. Diga conmigo: somos mayoría con Jesús. ¿Qué se necesita para triunfar? Solo tener a Jesús. Vas a tener oposición, gente que te va a poner el dedo, gente que te va a acusar, pero que recuerden, hermanos, que a nosotros las malas palabras, que a nosotros las maldiciones del mundo, en lugar de hacernos destruir, nos hacen ser más fuertes. Porque todo eso, en lugar de ser maldición para nosotros, se convierte en bendición para nuestras vidas. Bendeciré a los que te bendijeren y maldeciré a los que te maldijeren. Pobrecitos aquellos que nos maldicen, porque esa maldición es para ellos, no para nosotros. Esa bendición nos hace ser de mucha transformación en este mundo. Por eso el cristiano tiene que moverse en un mundo espiritual. Entonces, lo primero que va a hacer Dios para bendecir a Israel es mover ese mundo espiritual. Y vea lo que dice el capítulo 44, verso 24. Hay un mundo espiritual que se mueve. Cuando Dios sacó a Israel de Egipto, lo sacó en medio de un mundo espiritual. Y cuando los va a sacar de Babilonia, también los va a sacar a través de un mundo espiritual. Vea lo que dice el 24. Así dice Jehová, tu Redentor, que te formo desde el vientre. Yo Jehová, Isaías 44, 24. Yo Jehová, que lo hago todo, que extiendo solo los cielos,
que extiendo la tierra por mí mismo. Diga conmigo, Dios no necesita ayuda. Ve el 25, que deshago las señales de los adivinos y enloquezco a los agoreros, que hago volver atrás a los sabios y desvanezco su. El poder de Babilonia estaba basado en dos cosas, en adivinos y en sabios. Adivinos y sabios. Diga conmigo, adivinos y sabios. ¿Qué va a hacer Dios? Quitar el obstáculo espiritual para que Israel pueda ser liberado. Así como destruyó a Egipto, así también Dios va a destruir a los babilonios para bendecir a su pueblo Israel. Vea lo que dice el versículo número 26. Yo, el que despierta la palabra de su siervo y cumple el consejo de los mensajeros, que dice a Jerusalén, serás habitada, y las ciudades de Judá reconstruidas serán, y sus ruinas reedificaré, que dice a las profundidades, secaos, y tus ríos haré secar, que dice de Ciro, es mi pastor y cumplirá todo lo que yo quiero. Al decir Jerusalén serás edificada y el templo serás. ¿Qué está diciendo el Señor? Que va a usar a Ciro, un rey impío, un rey que no conoce a Dios, para mover a su pueblo Israel. Están capturados en Babilonia, 70 años están en Babilonia, y Dios va a mover el corazón de Ciro para poder darle libertad al pueblo de Israel. Imagínate cómo se mueve Dios en el mundo espiritual. Usted no se puede imaginar cómo Dios se mueve alrededor de usted, y usted ni cuenta se da cómo le está quitando enemigos, cómo le está quitando obstáculos, cómo Él le está bendiciendo a usted para que usted pueda caminar en medio de las circunstancias. Lo primero que Dios hace para que progresemos los cristianos es quitar la oposición del mundo. El mundo siempre se va a oponer, pero con el Señor nosotros vamos a vencer esa oposición. Amén, hermanos. Muy bien. Segundo punto, veamos hacia qué nos promueve, veamos cómo nos hace para mover. Ya les dije que Ciro es un rey que no es creyente. Ciro es un rey que es un instrumento de Dios. Ciro es un rey que no conoce a Dios, no conoce a Jehová, no sabe nada de Él. Pero como Dios usa gente, como Dios usa personas para bendecir a sus hijos, Dios se mueve en un mundo, se mueve en un mundo y se mueven personas que nos bendicen. Ahora veamos lo que va a hacer Dios. El progreso no es pasar por encima de alguien. El progreso es un favor de Dios. Diga conmigo, un favor de Dios. ¿Por qué tenemos que orar? Porque Dios dé favor, que nos dé gracia para avanzar en la vida. Amén, hermanos. ¿Por qué? Mire lo que dice el capítulo 45, verso 1. Así dice Jehová a su ungido, a Ciro, al cual tomé yo por su mano derecha para sujetar naciones delante de él y desatar lomos de reyes, para abrir delante de él puertas, y las puertas no se cerrarán. Dios usó a Ciro y le dio influencia sobre las naciones. Hizo que venciera a los asirios, a los árabes, a los capadocios, a los frigios, a los lidios, a los fenicios, a los babilonios. ¿Cómo? Es que Dios es el que le da el favor a Ciro para poder moverse en un progreso. Fíjese, hermano, que para usted progresar, usted no necesita andar poniendo a nadie en mal. Para usted progresar, usted no necesita andarle poniendo zancadilla al otro. ¿Sabe qué necesita para progresar? Usted necesita que el Señor le ponga un favor, porque comienza el favor de Dios y la gracia de Dios a engrandecerte. Y aquellas personas que muchas veces están en una oficina, pero que tienen el favor de Dios, comienzan a ser bendecidos y a progresar. Me encanta el testimonio de uno de los pastores, y lamentable porque acaba de fallecer. Él es un predicador muy conocido, pero el testimonio del pastor Palacios acaba de pasar a la presencia de Dios. Casi se falleció con unos 70 y pico de años, casi los 80. Pero él predicó mucho, pero estaban contando su vida. Y fíjense que me encantó algo. En el testimonio de su biografía que estaban contando, decía que él había entrado como ordenanza de una empresa. Y fíjense que él comenzó a progresar, comenzó a salir adelante como ordenanza. Lo pusieron en un lugar, lo ascendieron y lo pusieron después como un gerente. Esa historia se repite. Yo tengo aquí uno de los hermanos, uno de los buenos amigos, mi hermano Manuel, que está viviendo en Nueva York. Él comenzó trabajando en el DUA y comenzó como ordenanza.
Y de repente, hermano, él comenzó a ascender y le comienzan a dar una pequeña jefatura donde comienza a ver las cuestiones de orden de la DUA, y de ahí comienza a ascender y a levantarse, y de eso pasó a Estados Unidos, y en Estados Unidos le pasó lo mismo. Tenía unos jefes gringos que no sabían dónde ponerlo, porque lo contrataron en un restaurante para hacer comida, pero él no podía cocinar. Y sabe que me encanta su testimonio, porque dice, hermano, que le ponían a hacer la cocina, pero como ahí habían unos señores, unos morenos, unos cheles, y cuando veían al latino, ¿va? Y como o los frijoles puede hacer, ¿va? Entonces, y el gringo, el jefe, el dueño, lo había puesto a cocinar, pero él decía, mire, pastor, yo me sentía muy mal, porque yo no podía cocinar, y los negritos y la gente me veía de mal, y me podía poner triste. Entonces, ¿qué hizo? Fíjese que noté algo. Cuando en el momento en que todo el mundo hacía un break, se ponían a fumar. ¿Y sabe qué hice yo? Agarré la escoba y me puse a barrer la parte de afuera, porque la nieve tapaba la entrada del restaurante, y comencé a quitar todo. ¿Sabe, hermano? Que no solamente llegó a ascender en ese trabajo, sino que ese jefe lo puso por encima de todos, con una escoba. ¿Sabe por qué? Porque no son las capacidades los que nos hacen ascender, es la gracia de Dios que nos pone para que nosotros poquito a poco, con lo pequeño y lo poco que podemos hacer, Dios nos va levantando y nos va exaltando hacia nuevas alturas. Usted no necesita hacer gran cosa para poder llegar lejos, usted necesita depender de la mano de Dios. Hay gente que tiene muchos estudios y tiene títulos y no tiene trabajo. Hay personas que tienen buenas facultades y se han ido a meter a una universidad hasta 8 años, pero tienen una soberbia y una arrogancia que nadie los quiere como empleados, que nadie los quiere para poder hacer nada. ¿Sabe por qué? Porque Dios, hermano, aborrece a los soberbios. Dios aborrece a los soberbios. Basta con que usted sea una persona honrada, una persona honesta, y Dios le va a comenzar a dar los reinos, y Dios le va a comenzar a dar favor y crecimiento, porque Dios es especialista en bendecir a los humildes que se someten a su voluntad. Ojo, mientras seas un arrogante y soberbio, no vas a poder prosperar en tu vida, porque Dios exalta a los humildes y a los soberbios los destrona. Muchos aquí no progresan en la vida porque son soberbios. Muchos no progresan aquí porque lamentablemente no escuchan consejo de nadie, no oyen el consejo de los que le quieren, le aprecian. Tal vez tu madre te está diciendo, hijo, cambia. Tal vez tu jefe te está diciendo, es que ¿verdad? Mira, hermano, uno sufre como jefe porque uno quiere bendecir al empleado, pero hay empleados, hermano, tan soberbios y arrogantes que en lugar de poner todo para trabajar, se ponen quisquillosos, comienzan a hablar mal del jefe, comienzan a decir, aquí me maltratan, aquí no me quieren. ¿Qué es lo que hace el jefe? Mándele a hacer el cheque y despídanlo. Así son las bendiciones de Dios. ¿Por qué? ¿Por qué te despidieron? ¿Por qué te quitaron el trabajo? ¿Por qué te mandaron a hacer el cheque de indemnización? Por una sola cosa, porque Dios te quería bendecir, pero Dios no bendice soberbios, Dios bendice gente humilde. Buenos días, buenas tardes, aquí estoy, le limpio, le barro. No es mi trabajo el que me toca, porque yo tengo una gerencia, porque yo tengo una posición. Pero cuando tú agarras una escoba o te pones a limpiar un escritorio o le sirves café a tu jefecito y le decís, jefecito, aquí está el café, así, jefecito, le sirvo café listo, ¿verdad? Y todavía sí, porque hay gente que a puro café listo, ¿verdad? Tampoco, ¿verdad? Tampoco solo venir y estar ahí geruflexo, no se trata de eso. Se trata que cuando te dan una orden, te sometas. Se trata de dar más. ¿Quiere usted progresar? Llegue temprano y váyase tarde. ¿Quiere usted progresar? Limpie la oficina cuando se van los compañeros. ¿Quiere usted progresar? En lugar de renegar cuando le toque horas extras y decir que no le pagan, quédese obedientemente, trabaje con la boquita cerrada, porque hay un Dios que quiere bendecirlo y lo va a hacer progresar, porque Él es el que mueve a la gente y la bendice cuando somos fieles con nuestro trabajo. Trabaje, esfuércese. A Ciro Dios lo va a usar para poder vencer naciones, pero ese es el favor de Dios. ¿Qué es el favor de Dios? Es cuando Dios va quitando los obstáculos para yo poder crecer en la vida y ser de bendición para otros. Recuerde, póngame atención en esto. Si Dios lo lleva a un nivel, es para bendecir a más gente. No se crea usted que es para que usted esté en una oficina con aire acondicionado.
es para que usted bendiga a otros, es para que bendiga a sus hijos, es para que bendiga su casa, es para que prosperen todos. Pero no se quede usted solamente con el ascenso. Recuerde que Dios lo está llevando a una promoción para que bendiga a más gente desde su posición. Hay mucha gente que cuando les dan las gerencias de las empresas se ponen orgullosos y se olvidan quienes les ayudaron. Y cuando usted les habla, no le responden porque se creen una gran cosa. Les llama por teléfono y les dice: les pido un favor, les dejo un audio y les vale un sorbete. ¿Sabe por qué? Porque el orgullo ya les subió a la cabeza. ¿A cuánto les ha pasado eso? Que le han hablado a alguien para que pedirle un favor y ha cambiado. ¿Ah? A todos nos ha pasado que le hemos pedido un favor a alguien. Pero sabe que eso se paga en la vida. Porque a todas las personas que tú obstruiste y que no les quisiste ayudar desde tu posición, cuando te despidan, no te van a ayudar, te van a cerrar las puertas. Si Dios lo ha puesto en una posición, si Dios lo ha puesto de gerente, si Dios lo ha puesto de jefe, si Dios le ha dado mando en este mundo, bendiga a los otros, hombre, ayúdenles. Dios lo va a bendecir, Dios le va a prosperar. Pero no se quede ahí esperando que todo el mundo le aplauda. Ayúdele a la gente. Si usted tiene un poquito de más pistillo, ayúdele a la demás gente. Si usted tiene posición, déle y ayúdele a la más gente. ¿Por qué? Porque Dios lo va a subir para bendecir a otros. Ahora, note esto. Dios le va a dar a Ciro las naciones para bendecir a su pueblo. Pero vea esto. Dios, para progresarte y para bendecirte, tiene que mover y abrir puertas. Vea cómo está la puerta cerrada de muchas de nuestras bendiciones. Vea lo que dice ahí, el versículo número 2. Yo iré delante de ti y enderezaré los lugares torcidos, quebrantaré puertas de bronce y cerrojos de hierro, y de hierro haré pedazos. Diga conmigo: la puerta está cerrada. Hermanos, ¿sabe dónde se glorifica a Dios? Cuando usted dice: es que esto no puede pasar, no creo que pueda subir, no creo que pueda ser bendecido. La puerta se ve cerrada y tiene grandes candados. ¿Quién es el que abre las puertas cerradas? Es nuestro Dios. ¿Quién es el que bota las cadenas? ¿Quién es el que rompe los candados? ¿Quién es el que hace que caigan cadenas de puertas de bronce que han estado cerradas por años para usted? Es nuestro Señor. La pregunta es: ¿de qué manera? Pregúntese en esta mañana. Diga conmigo: ¿de qué manera abre Dios las puertas? Dígalo. Moviendo situaciones. Moviendo situaciones. Amén. ¿Cómo? Le voy a explicar. Ciro era un rey pagano que no conoce a Dios, pero Ciro va a ser el libertador de Israel. ¿Por qué? Porque Ciro va a conquistar a los babilonios. ¿Y sabe cómo va a ser? Los va a vencer, los va a destruir, los va a conquistar. El único que puede hacer eso es Dios. Usar personas para bendecir a otras. Pero note esto, ponga atención. Mire la fecha, escúchela. En octubre del año 539 antes de Cristo, Ciro avanzó hacia la Baja Mesopotamia y, dejando Babilonia, para el final conquistó la tierra. ¿Cómo lo hizo? Desvió el flujo del río Éufrates para que bajara las aguas del río, y los ejércitos de Ciro caminaron en medio, caminaron a la orilla del Éufrates. Segundo, cuando llegó a Babilonia encontró una situación difícil. ¿Sabe por qué? Porque el rey de Babilonia no estaba. Nabonido había salido, no estaba en Babilonia y había dejado su hijo. Y sabe, hermano, que el hijo de Nabonido, ¿sabe qué estaba haciendo? Estaba en una gran fiesta, hermano. Había puesto luces, había puesto bailarín, y cuando ya se sintió bolo, se le ocurrió mandar a traer los vasos que se usaban en el templo de Jerusalén, vasos de Dios. ¿Y sabe qué sucedió en esa noche? ¿Quiere saberlo? Vaya conmigo a Daniel capítulo 5. No me vaya a perder Isaías 45. Mire lo que dice Daniel capítulo 5. Daniel capítulo 5. Esa noche se pusieron a tomar. El hijo de Nabonido, Belsasar, pidió los vasos santos de Dios. Mire lo que dice Daniel 5:1. ¿Lo tiene? El rey Belsasar
hizo un gran banquete a 1000 de sus príncipes y en presencia de 2000 bebía vino. Mira, cuando ya estaba bien tomado. Verso 2. Belsasar, con el gusto del vino, mandó que trajesen los vasos de oro y de plata de Nabucodonosor, su padre había traído del templo de Jerusalén, para que bebiesen en ellos y el rey y sus grandes, sus mujeres y sus concubinas. Entonces fueron traídos los vasos de oro que habían traído del templo de la casa de Dios que estaba en Jerusalén, y bebieron en ellos el rey y sus príncipes, sus mujeres y sus concubinas. Cuando ya estuvieron tomados, vieron una mano, una visión. Vieron una mano que decía y escribía unas palabras diciendo Mene, Mene, Tekel Uparsin. Y mire, Daniel, el profeta, fue a interpretar esas palabras. Mene, Mene, Tekel Uparsin. Diga conmigo, Mene, Mene, Tekel Uparsin. Esa noche, óigame bien, Ciro venía por el Éufrates. En esa noche, Nabonido no estaba en Babilonia, solo su hijo Belsasar haciendo fiesta y tomando y comiendo. Y sabe, hermano, sabe que ya Dios había puesto sentencia porque Belsasar jugó con las cosas de Dios. Hermano, ¿sabe qué es lo que hace el Señor? Comienza a tratar con impíos, comienza a tratar con gente inconversa para poder bendecirte a ti, pero tiene que quitar a ellos para progresarte a ti. Belsasar en esa noche se puso bien bolo, usó los vasos santos del Señor, vio esa palabra y mandó a traer a Daniel para que interpretara. Vea lo que dice Daniel 5:24 en la última parte del capítulo. Vino Daniel y entendió, interpretando esa lectura. Entonces de su presencia fue enviada la mano que trazó esta escritura. En la escritura que trazó es Mene, Mene, Tekel Uparsin. Esta es la interpretación del asunto. Mene, contó Dios tu reino y le ha puesto fin. Tekel, pasado ha sido en balanza y fuiste hallado falto. Perez, tu reino ha sido roto y dado a los medos y los persas. Pero note esto, versículo 30. La misma noche fue muerto Belsasar, rey de los caldeos, y Darío de Media tomó el reino siendo de 62 años. Mire, en esa misma noche conquistaron Babilonia porque ellos estaban tomados y la defensa de Babilonia no funcionó. Y Ciro entró, conquistó Babilonia y se apoderó de las riquezas de Babilonia. ¿Quién es el que da las situaciones de oportunidad? Es Dios. Mire, hermano, no ande buscando, deje de andar rogando, espere, confíe en Dios, preséntele a Dios su plan de vida y deje que Dios le abra la circunstancia. Cuando las bendiciones son de Dios, usted no tiene que pisotear a nadie. ¿Sabe por qué? Porque la bendición de Dios ya está lista para usted. Ya tiene nombre, fecha, año y día que la bendición va a venir. En esta mañana, si usted anhela algo de Dios, óigame bien, le voy a decir, trazando una declaración de la palabra de Dios, el día, la hora y la fecha están dadas, y la bendición que Dios te tiene preparada, nadie te la va a quitar, porque lo que Dios da es para bendecirte y no te lo quita. La bendición de Jehová es la que bendice y ahí no añade tristeza con ella. Hermano, enriquece. Escuche bien, no esté jugando, no ande buscando que lo tomen en cuenta, no ande buscando, hermano, que le aplaudan, no ande buscando que alguien le haga caso. Cuando Dios va a hacer algo, un movimiento, Él lo va a mandar a llamar y le van a decir, don fulano de tal, venga para acá, aquí está su bendición. Eso es lo bonito de las cosas de Dios. Fíjese lo que sucedió. Ciro llega, destruye, o sea, se conquista Babilonia y se hace rey, hermano, de todo ese imperio babilónico, Ciro. Y mire qué lindo. ¿Sabe por qué lo hizo Dios? ¿Sabe por qué lo hizo Dios? Vea conmigo y vuelva conmigo al libro de Isaías 45. Dios lo hizo con una sola razón. Mire, versículo 3. Y te daré los tesoros escondidos y los secretos muy guardados, para que sepas que yo soy Jehová, el Dios de Israel, que te pongo nombre. Pero mire el versículo 4.
por amor de mi siervo Jacob y de Israel mi escogido, te llamé por tu nombre, te puse sobrenombre, aunque no me conociste. ¿Por amor a quién lo va a hacer Dios? Por amor a Israel, su pueblo. Oiga bien, hermano, Dios está abriendo puertas por amor a usted, por amor a su pueblo. Fíjese, hermano, que hay personas aquí que sus esposos no vienen a la iglesia, sus esposas tal vez no vienen a la iglesia, y hay mucha gente aquí que no se da cuenta que Dios la está usando solamente para bendecir a otros, para bendecir probablemente a una familia. Y Dios dice, ¿y por qué si mi esposo no viene a la iglesia? ¿Y por qué somos tan bendecidos? Por las oraciones de sus hijos, por las oraciones de su esposa. Porque Dios usa instrumentos para bendecir a su pueblo. Dios ocupa gente que quizás ni cree en Dios para bendecir a su pueblo. Yo aprendo esto, hermanos, cuando Dios va a usar a alguien, lo va a usar. Llega Ciro, conquista Babilonia y ¿sabe qué es lo que hace? Libera al pueblo de Israel, les dio la libertad para que regresaran a Jerusalén, y todo por amor al pueblo de Israel. Ciro ni se dio cuenta de lo que Dios estaba haciendo con él, porque la gente cuando es usada por Dios ni se da cuenta que Dios la está usando. No se dan cuenta, hermanos. A veces decimos, ¿y cómo es que pasó esto? Es que no se da cuenta la gente. Dios solo las usa. Y cuando venimos a sentir, Dios está obrando en situaciones y en personas para bendecirnos. Probablemente usted está buscando una situación, no la busque, espérela, porque Dios se la va a dar. ¿Qué es lo único que tiene que hacer? Confiar y depender en Dios. Pastor, pero Dios todavía no está haciendo nada por mí. Sígalo adorando, siga viniendo a la iglesia, no se aparte de los caminos de Dios. Siga adorando y adorando, porque Dios va a escuchar su clamor y en un momento determinado Dios va a usar a un instrumento para que la bendición venga a tu vida. Un trabajo, una promoción, una bendición, un negocio. Eso solamente Dios lo puede hacer. Solamente puede hacerlo Dios. Pero escuche, Dios va quitando a los obstáculos para bendecirnos a nosotros. Dios quiere bendecir a su pueblo. Va a quitar obstáculos espirituales, va a quitar personas para poderte bendecir, va a quitar situaciones para que tú camines en medio de ellas. Pero algo te voy a garantizar. Escucha bien, las bendiciones de Dios están preparadas para nosotros si confiamos en su Hijo Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. ¿En quién tenemos que confiar? Solamente en Jesús. Pero escuche, mire lo que dice Dios en esta palabra. Cuando las bendiciones vienen de parte del Señor, Dios firma las bendiciones, porque Él lo que quiere es que se sepa que no es el hombre el que nos ha bendecido, sino que es Dios el que nos ha bendecido. Mire lo que dice el versículo 5, mire la firma. No piense que es porque esa persona es buena, no piense que es porque esa persona es santa, no piense que es porque esa persona es algo bueno para usted. No, es que cuando la bendición de Dios viene, va a usar todo a favor tuyo. Va a usar gente, situaciones, circunstancias, y Dios va a traer la bendición para ti, porque eso es tuyo. ¿Quién es el que firma? Mire el versículo número 5. Yo soy Jehová y ninguno más hay, no hay Dios fuera de mí. Yo te ceñiré, aunque tú no me conociste. ¿Qué hace Dios? Firma las bendiciones y dice, yo soy Jehová. No es porque tú puedes hacerlo, no es porque tú tienes capacidad, es porque Dios firmó tu bendición y dijo, ahora te toca a ti, ahora te traigo mi bendición, ahora te doy mi favor, ahora te llevo a otro nivel, ahora te toca mi sanidad, ahora te toca mi misericordia. Y tú dices, ¿y cómo es posible si no me he portado bien? Si yo no soy un hombre o una mujer tal vez que llena los requisitos. Es que cuando Dios te bendice, no es porque vos sos bueno, Dios te bendice porque Él es misericordioso y toca nuestras vidas y nos hace decir, Señor, ¿por qué me bendices tanto? Es que yo te bendigo porque yo soy bueno. Él es bueno, Él es grande, Él es fiel, nosotros no. Pero ¿sabe lo maravilloso? Que no importa quién se oponga a ti, cuando Dios te va a bendecir, la bendición te va a llegar, te va a abrir la puerta. Y cuando abra la puerta, ¿qué es lo que tiene que hacer usted? Camine en las bendiciones de Dios, disfrútelas, porque Dios tiene muchas misericordias para nosotros. Hermanos, solamente hay una forma de ser bendecidos: trabajar
perseverar, luchar todos los días con el trabajo. A veces vas a sentir que nadie se fija en lo que haces. A veces vas a sentir que nadie te felicita. Es más, a veces vas a sentir que ya no tiene sentido levantarte cada día y día. Pero algo yo te voy a decir: el día de tu bendición está preparada si le eres fiel a Dios. No te preocupes en serle fiel a nadie más que solo al Señor. Que cuando tú vengas a sentir el día y la hora de tu bendición, va a llegar para ti. Porque Dios es el que toca las puertas, rompe los candados, abre las puertas y nos hace caminar en las bendiciones que Él nos tiene preparadas. Él mueve corazones, Él toca vidas y Él abre las circunstancias para que las bendiciones de Dios vengan a nosotros. Si en esta mañana usted está consciente que está en su vida detenido, solamente es por una razón: necesitas creer en Cristo y necesitas dejar de ser orgulloso y soberbio. Humíllate para que las bendiciones de Dios lleguen a tu vida. Vamos a orar, hermanos. Padre y buen Dios,